Hola a todos jóvenes. El de hoy nos encontramos en San Luis Potosí, ¿es correcto, arquitecto? Sí, pues bueno, pertenece ya a Mezquitic de Carmona, bien cerquita de, pues de San Luis, un poquito a las afueras, pero pues aquí estamos. Bienvenido, Abraham. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Perdón, no lo presenté, arquitecto. Pues mi nombre es Cristian Gutiérrez de Construzavala. Somos ahora sí que una constructora que pues nos estamos dedicando a la construcción para, pues ahora sí que para venta, y pues digo también clientes en particular, pero creo que nuestro sector es un poquito más para la venta. En Excelente. este momento pues estamos aquí en Forja Real, en una casa pues que está en esquina. Pues es un terreno de 126 metros cuadrados y una construcción de 198 metros cuadrados. Excelente. Arquitecto, usted que tiene experiencia para el desarrollo de casas para venta, ¿qué le podrías recomendar a todos los jóvenes estudiantes de arquitectura? ¿Verdad? ¿Cómo empezar? Pues realmente es todo un reto. Digo, ahorita yo tuve la oportunidad de ingresar a este equipo de trabajo. Ahora sí que también me dieron ahora sí que la oportunidad de enseñarte nuestro trabajo, de enseñarles a todos ustedes el trabajo que hacemos. Eh, Realmente, pues creo que siempre tenemos que valorar pues lo que hay en el sector, o sea, para también nosotros poder pues competir con esos, pues ahora sí que nuestros propios, no sé cómo decirlo, clientes, bueno, no, como otra, pues la competencia La competencia, prácticamente. claro. O sea, digo, todos nos dedicamos a lo mismo, pero pues al final de cuentas esto es una competencia y pues ahora sí que qué mejor que estar compitiendo con todos. Excelente. Entonces, entender un poco el costo de los demás, ¿verdad? El precio Sí, de las casas de los sí, sí, demás sí, para estar dentro del margen, ¿verdad? sí, Muy muy bien. bien. ¿Qué reglamento, o más bien, qué restricciones tenemos en el fraccionamiento? Me comentabas que muy Pues pocas, ¿verdad? realmente no hay restricciones, pues digo, puedes ver aquí ahora sí que todo mundo construye, no hay de que tenemos que dejar 2 metros, 1 metro de restricción o algo así, o de que no podamos techar la cochera. Realmente este fraccionamiento pues es muy accesible, no nos ponen hasta cierto punto un reglamento tan estricto. Te dejan techarlo todo, ¿verdad? Sí, 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 o sea, puedes techar, digo, mientras no te pases de los metros cuadrados de construcción permitidos, todo está dentro de ¿De qué dimensiones son los lotes tipo? algo, pues en su mayoría son de 8 por 16. Ok. Sí, el de nosotros es 16 la parte de, pues ahora sí que colindante, 5 metros aquí en la cochera, luego hace esta curva y traemos 12 metros hasta atrás y la parte de atrás traemos 8 metros. Ah, interesante. El 8 de frente es una medida muy común, ¿verdad? Sí, 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 No totalmente. solamente en México, sino en Ahora sí, Colombia, en sí, Guatemala. Sí, 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 son lotes muy pues comunes. es que realmente, pues ya si lo vemos antes, pues sí eran más, más grandes, pero ahorita, pues ahora sí que nos tenemos que ajustar a estos metros, porque al rato, pues van a seguir siendo Entre más más gente chiquitas, seamos en el planeta, más más chicos chicos son van a los empezar a lotes. ser. Entonces, por eso es muy importante, jóvenes, que aprendamos las distribuciones en estos Totalmente. terrenos, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, obviamente entendiendo que todos los lotes tienen restricciones distintas. Aquí, por ejemplo, su estrategia es entrar por el lateral. claro. Mira, por ejemplo, nosotros quisimos dejar doble entrada, una que tú llegues con el coche y digas, bueno, traigo bolsas del súper o algo, y es como tu acceso, pues se vuelve un acceso principal, al final de cuentas, porque pues llegas de tu coche y entras a la casa, entonces realmente esta puerta que es principal, realmente la usan las visitas, o sea, realmente no es como que se vaya a usar muy seguido. Pero pues, sin embargo quisimos dejarla también para vestir pues esta fachada que es una fachada donde no hay ventanas, o sea, realmente quisimos hacer volúmenes, 3 volúmenes, 3 colores y listo. O sea, realmente no nos quisimos meter en tanto de, bueno, ahora sí que yo soy, odio las ventanas hacia las fachadas, entonces trato de que pues ahora sí que queden así. Entonces, pues ahora sí que esto fue lo que se propuso. ¿Y cómo funciona con la orientación solar? Responde también porque veo que es Sí, sí, una sí. fachada muy soleada. Sí, 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 totalmente. Realmente,
pues ahora sí que la fachada, ¿Qué es sur? sí, sí, realmente pega, pues siempre todo el día pega el sol. Realmente no pudimos tampoco como jugar ahí con tanto de que entrar, o sea, digo, la casa al entrar pues está muy iluminada, pero pues sí, también el sol juega mucho. ¿Dónde está el norte? ¿Sí, el norte El es norte para está allá? para allá. Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, si esta fachada se vuelve un sur-sureste, sí. la recubres de mármol, ¿verdad? Es un mármol jalapa veteado, cepillado. O sea, realmente, bueno, en este quisimos meterlo ahora sí que sin boquilla, ahora sí que se viera como natural, o sea, que fuera como un volumen que impusiera. eh, entonces pues lo decidimos así y también quisimos agregarlo aquí a la jardinera. Bueno, aquí en la jardinera pues sí tuvo que ser como recubierto por temas de humedades y todo eso para que no nos afectara. Entonces aquí este mármol sí está como con ¿cómo le llaman? El poro. Ajá, o sea, no está poroso, sino tiene como liso. Ok. Entonces, así lo propuso. Ahora sí que nos lo propusieron, entonces así quedó. Oye, pero es un buen detalle que tenga mármol la fachada cuando es una casa para venta, ¿eh? Sí, 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 totalmente, realmente, pues ahora sí que son de esos detalles que a veces tienes que valorar, o sea, decir, ok, le voy a bajar a lo mejor en otras cosas, pero o sea, la fachada, o sea, ahora sí que con la fachada enamoras a la gente y entonces pues ahora sí que ahí es donde queríamos que resaltara más nuestra casa y más pues ahora sí por estar en esquina. En la esquina. Tiene buena vista. Al final Sí, del video, quédense jóvenes porque vamos a dar el precio. Que probablemente cuando vean el video ya se vendió la casa, pero sí es bien importante que tengan una idea, ¿verdad? De cómo sí, están sí, los sí. costos. Eh, Entonces, esta decisión de remeterse del paño del lindero es personal, sí, no era obligatoria. no, sí, esto ahora sí que, pues ahora sí que volvemos a lo mismo, es una casa para venta, entonces pues tenemos que competir ahí con todos, entonces decidimos dejarlo así, al final de cuentas pues ahorita como pueden ver pues hay sombra, entonces está muy bien ahí. Porque es norte, Sí, ¿verdad? Ahorita entonces son las 2 de la tarde aproximadamente, y entonces el sol ya se carga hacia el hacia sur allá, y la fachada norte queda sombreada. claro. Y pues bueno, entonces aquí también decidimos conservar esos mismos volúmenes que salen, o sea, que dieran la apariencia de que es pues un bloque salido. eh, y pues bueno, ahí, ahorita que lo veamos, es prácticamente donde estamos escondiendo los closets de las recámaras secundarias. Ah, muy bien. Y haces estos detalles como botados, ¿verdad? Como el muro Sí, que sí, sí. baja hacia arriba y, perdón, hacia abajo y hacia arriba. Sí. Y pues bueno, decidimos prácticamente estas son las únicas dos ventanas, que son dos recámaras Ajá. secundarias. Y aquí al centro perdemos el baño. O sea, estas dos recámaras van a compartir su baño y dejamos, pues ahora sí que se pierda, o sea, que sientas que nada más pues es un solo espacio o dos espacios y no veas como que ahí está el baño. Entonces Excelente. siento que ahí Se fue ve un buen... limpia la fachada, definitivamente. Sí, 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 muchas gracias. Y luego toda la jardinería que nos habla de un roof. Sí, 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 también arriba pues hicimos pues un doble roof, es prácticamente, este es el principal Ajá. y atrás, ahora sí que pues esta otra partecita realmente nada más pues tiene su piso, pero pues también digo, una doble terracita pues está todavía mejor. Excelente. Bueno, ahora sí vamos a ingresar porque nos estamos quemando aquí. Sí, San Luis Potosí, como todo México, qué calor hace. sí, El pues cemento lavado de la cochera quedó bien, ¿eh? sí, ahora sí que ahí la gente es la que pues ahora sí que hace que esto sea todavía mejor, que se vea bien. Ujú. Decidimos aquí meter un concreto lavado, manejar igual colores blancos y grises. Aquí dejamos pues una mini bodega donde escondemos pues ahora sí lo que es el presurizador y el sistema de riego. Esta casa ya pues también cuenta con su sistema de riego. Ah, excelente. Y bueno, esta es la entrada, digamos, secundaria. A esta, como es la que más usan, decidimos ahora sí que fueran el mismo diseño las dos puertas, pero esta agregarle una pues, chapa inteligente que siento que es como más práctico. O sea, decir, bueno, ya llego a la casa y rápido entro. Pues, bueno, acá en la entrada ahora sí que nada más decidimos ponerle una chapa normal
pues sí, cuando se use, pues es menos las veces que se va a usar esa puerta a esta. Ah, este es el ingreso principal. Sí. ¿Qué tenemos de ancho? ¿Como 1.40? 1.30, sí, pues más o menos 1.35, 1.40. Aquí vamos a poner pues un cristal en la entrada, pero dijimos es mejor una puerta completa, su medio baño escondido, o sea, como que también siento que eso suma, que digas, ok, llego y, o sea, yo que soy visita, pues no me ven salir del baño y siento que suma mucho un medio baño pues relativamente amplio. Se ve amplio también por la cubierta, ¿verdad? Sí, decidimos poner ahí cubiertas de mármol y pues los muebles en melamina. Es una ventana iluminado. Entonces, este es el remate principal, Principal. ¿verdad? Realmente pues aquí hicimos también como un recibidor. Pues digo, ahora sí que si entras, aquí puedes poner pues ahora sí que tus llaves, pues ahora sí que todo, ahora sí que aventarlo. Aquí tiene pues ahora sí que su mini espacio para guardar cosas. Y pues realmente lo que buscamos es que tengas espacios donde almacenar, porque digo, al final de cuentas, pues se nos da la costumbre de guardar muchas cosas y pues bueno, que tengas ahora sí que lugares donde guardarlos. Muy bien. Vestibula bien. Sí. Ok. Y bueno, aquí pues decidimos integrar la cocina, que tenga esa conexión rápida de la cochera cocina, que tenga su buena vista hacia un jardín. Entonces aquí decidimos hacer pues esta cocinita con su barra y su contrabarra. La tarja la dejamos un poquito más escondida. Y bueno, o sea, también aquí decidimos hacer la torre de hornos. Y pues ahora sí que también lo que buscábamos en esta casa es que el refri pues no se vea, o sea, como que siento que un refri desde la sala como que dices no se ve bien. Entonces decidimos dejar el espacio para el refri escondido. La tarja. Y pues bueno, también seguimos con los espacios de almacenamiento también abajo del mueble. Acá también, o sea, realmente quisimos darle el máximo espacio para guardar pues todo lo que el cliente quiera. Queda bien, ¿eh? Creo que me gusta que no te recibe directamente la cocina, sino que te recibe ese muro, el mueble, y ya entendemos que la casa es una L. Sí. Y realmente esa misma volumetría la seguimos pues afuera, o sea, realmente aquí pues ya es el jardín. Entonces, pues tratamos de que todo esto fuera abierto y que nos diera toda la mayor cantidad de luz natural pues hacia el interior de la casa. Aquí sería lo que es sala comedor. Decidimos darle pues un acabado diferente, o sea, para no meter yeso, decidimos meter esta piedra que es blanca galarza en formatos de 30 por 60 y decidimos emboquillarla. Entonces, Se ve bien, ¿eh? Parece que si fuera un bloque, sí, ¿no? Grueso, como si todo el muro fuera de piedra. Sí, y Pero muy buena. realmente, pues esta piedra no queríamos en un principio emboquillarla porque creo que sin boquilla se luce todavía más, pero pues también el tema de que luego guardan pues insectos o todo eso, dijimos, ¿para qué arriesgarlo, no? Entonces decidimos emboquillarlo y darle como este remate visual de que entras y tienes un remate visual tanto el jardín como la piedra. Como la piedra. ¿Qué dimensión tiene este salón? Este es 4 metros por 6.60 más o menos. 6.60, ok. Sí, realmente quedó chico. Pero no tan chico. Pero no tan chico. O sea, realmente creo que le ayuda un poquito más el ancho para que tengas como esta circulación de que aquí quede tu salita y tu comedor. Realmente aquí quedó como al revés. Realmente casi siempre es como sala, comedor y luego la cocina. Pero sí. Cabe bien, ¿eh? Creo que ya el 6 ya te permite tu pues sala jugar comedor, un poquito más. ¿verdad? Un Sí. poquito más de 6. El piso es un cerámico, ¿verdad? Es un cerámico de 60 por 60. Estos son de la marca Daltilé. Taltile, sí. Ajá. Claro. Y Y el zócalo es de madera. el zócalo, en este caso decidimos ponerlo laminado. Ok. Digo, para no meterlo como con piso, o sea, que le dé otra apariencia. Aquí hicimos un detalle, nos dimos cuenta que teníamos que hacerle como un detalle de que el yeso no llegarlo hasta abajo, o sea, porque luego nos sube la humedad. Y entonces dijimos, ok, entonces
el yeso hasta antes de empezar el zoclo y luego empastamos. Entonces, sobre ese pusimos, o ahora sí, sobre el empaste pusimos todo el zoclo, porque eso nos estaba, o sea, nos dimos cuenta que nos absorbía como la humedad, o sea, entonces, pues la idea pues de construir para vender es, pues no tener problemas, o sea, realmente Claro. es dar un producto que no les dé problemas a los clientes. Ujú. Bueno, yo les puedo hacer una recomendación, si me lo permiten. Sí, sí, sí. Fester tiene un producto que es el CR66, que se puede aplicar directamente sobre el muro de bloc o el muro de ladrillo, 1 metro en planta baja, y eso nos ayuda mucho a que no suba la Sube la humedad humedad. Ok, fíjate que ese lo usamos, pero en la jardinera. en la jardinera. Sí, porque ahí Es que tiene sí, muchos sí, usos. sí, sí. Sí, ese lo metimos ahí en la jardinera también por temas de que dijimos, no queremos, ahora sí que el peor enemigo que Es, tenemos es la humedad. exacto. Entonces, pues decidimos ahora sí que impermeabilizar ahí, pero ahora sí que muchas gracias, pues eso sí no lo conocía. Es un buen dato. Y el jardín me gustó porque la sala queda orientada un poco hacia el noreste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Queda muy sombreada. Realmente, pues ahora sí que aquí quisimos también, no, o sea, sí va a haber cortinas, si el cliente lo desea, pero, o sea, como que siento que una arquitectura donde no pongas como tanta cortina ayuda mucho en temas de iluminación y vista, o sea, porque siento que si estás aquí en una sala puedes estar viendo hacia acá. Realmente no es un jardín muy grande, pero pues es un remate visual. ¿Qué eh, dimensión tiene el jardín? el jardín tiene prácticamente ya 3,80, los 4 casi, porque Ajá. en esta parte es donde traemos los 8 metros. Ujú. Entonces, pues casi trae los 3, sí, 3,60, por lo mismo casi de la sala comedor. Está muy bien. Y la verdad tiene buena iluminación. Altura, Alturas, estas las hicimos de 2,50 de ujú, altura. Y suficiente. sí, Queda bien articulado. No tenemos recámara en planta baja, ¿verdad? no. Se lo damos mejor a los O sea, espacios los sociales. espacios, sí, sí, sí. Realmente aquí pues también queríamos agregar el hall, pero luego también dijimos sumar mucho en planta baja y luego arriba, o sea, como que va a ser todo un tema. Entonces decidimos dejar el hall en planta alta. Muy bien. Vamos. Bueno, se Más. aprovecha también el espacio abajo de la Abajo de la escalera, ¿verdad? escalera hicimos pues una mini bodeguita con ahora sí que su closetcito de blancos, pues para ahora sí que optimizar los espacios. Está muy bien. Ojalá que nos puedan compartir la planta arquitectónica Sí, para sí, estar sí. viendo el radar. Ok, no, sí, sí. Aquí, pues prácticamente decidimos jugar nada más con esta iluminación en los muros, este barandal y listo, porque pues ahora sí que es esta escalera, le sigue pues ahora sí que la que va al roof. Entonces decidimos nada más jugar con esa iluminación en los muros. Fíjense, el vidrio templado está grueso, ¿eh? Es Sí, es de 10 de milímetros. 10 milímetros, sí. Sí, Le da vista, ¿eh? Que sea más grueso. sí, estábamos en un dilema si hacerlo de herrería o hacerlo de vidrio y al final terminamos por ponerlo así en cristal templado. Ok. Me gusta la Llegamos, lo primero distribución. que nos recibe es un hall, aquí pues prácticamente chiquito, una salita y pues por así que una tele y su ventanita. Pero de buenas dimensiones, ¿verdad? Que tiene los mismos Sí, 360 sí, por sí, sí. 360 o qué? Son sí, Sí. 370 más o Ujú. menos. Sí, 360 por 6, 12, 18, Sí, más con o menos. 280 más o menos. Ujú. Queda amplio. Y tenemos 3 recámaras, ¿verdad? Tenemos 3 recámaras, una principal, pues a esa le decidimos dejar su vestidor, su baño completo y 2 secundarias que compartieran ahora sí que el baño. Entonces aquí vamos hacia las recámaras secundarias, que es prácticamente espejeadas, y al centro un baño, que es pues ahora sí que baño completo. Ok. Aquí en estas casas pues decidimos dejar la regadera ahora sí que del centro, ahora sí que no saliera del muro, sino como del techo. Está bueno. Buena regadera de ducha. Y está amplio, ¿eh? El baño trae como 350, ¿verdad? Ajá, por uno cuarenta Por uno y cuarenta. cinco más o menos. Ajá. Y bueno, aquí las recámaras secundarias pues sí quedan relativamente chicas. Aquí pues es donde
A lo mejor dices, pues nada más queda una cama, pero pues es ahora sí que lo básico, ¿no? O sea, tener tu cama, tu closet, tu espacio para una tele y pues ahora sí que un pequeño balconcito que también estuvimos en un dilema si hacerlo aquí una jardinera, que fuera como un remate para la recámara o dejarlo como balcón. Al final pues lo decidimos dejar ahora sí que como balcón. Y bueno, aquí lo único que tuvimos que dejar pues fue la ventana del baño. ¿Qué dimensión tiene de ancho ese pequeño balcón? Este balcón tiene 40 centímetros por 1,10 m más o menos. Pero está Entonces bien, ya está en 40, chiquito. pero en 40 ya puedes salir Sí, o sea, realmente pues ahora asomar. sí que sales un poco Ajá, apretado, pero pues dices, ya tengo pues para tomar aire o algo. ajá. Digo, entonces pues decidimos dejarlo mejor como balcón que como una jardinera muy grande, o sea, porque si no hubiera quedado muy grande. ¿Y la dimensión de la habitación qué tiene? ¿Qué son como 4 casi? Sí, más o menos. Bueno, con el closet sí. Si no, quedamos en 380 por 3. Sí, 350 más o menos. Pues sí, o sea, realmente lo que ayuda es un poquito más el ancho. Pues está muy bien, para hacer una recámara secundaria está como de principal. O sea, entonces casi Sí, 380 por 350. Y su buen closet que mide como casi 2 metros. sí, traemos sí, 2 metros, 1,90 y tantos. O sea, Ujú. realmente, pues ahora sí que quedó bien y decidimos, por ejemplo, a estos. Ahora sí que seguimos con que puedas almacenar más, o sea, que tengas un nivel y 2 niveles para ahora sí que colgar ropa y una pequeña maletera. Entonces, pues realmente sí quisimos ahí optimizar todo lo que se pudo. Excelente. Entonces, ¿De qué material son los closets y las los, puertas? los closets son de melamina, ese es el color nogal terracota de Ok. 15 milímetros. Y las puertas decidimos hacerlas de enchape. ¿Y las puertas son de triple ¿de qué madera? Este es triple me parece que de 6 milímetros, no, de 3 milímetros, perdóname. Y el color, pues lo quisimos ahorita checo bien el color que es, pero realmente es una puerta ahora sí que muy ligera, o sea, realmente no es pesada. También aquí vimos, o sea, son temas que en la construcción cuando lo quieres hacer para venta, juegas de que, ok, juego con este presupuesto de puertas o este presupuesto de otras puertas. Entonces aquí es donde juegas de que melamina a lo mejor de 30 milímetros es más cara o este tipo de puertas. Entonces ahí es donde tú vas decidiendo qué hacer para, pues ahora sí que ver los costos. Los costos. ¿Cuánto cuesta más o menos una puerta como esta? Una puerta como esta más o menos está en 4,000 pesos. $200 la puerta, jóvenes. Para que se den Sí, una idea. De hecho, ahorita está más barato el dólar, ¿verdad? Como sí. 180. Sí, pero realmente estas puertas, pues ahora sí que pues ahora sí que si lo comparamos con la melamina, es un poquito más económico esto, pero pues es donde tenemos que jugar ahí con los presupuestos. Para estar dentro del precio final. Y bueno, esta recámara pues es prácticamente espejo a la otra, nada más que pues ahora sí que el balcón queda un poquito más grande, en cuanto a lo ancho. Y digo, por así que en lo profundo pues es lo mismo. Lo mismo. Pero igual, ¿verdad? Aquí también te cabe una king size, una cama king Sí, de size. hecho, la otra recámara es la más chica, esta se siente un poquito más amplia. Ujú. También, pues digo, lo que también juega mucho en los presupuestos es que siempre cuides tus muros de abajo, que sean los mismos, o procures que sean los mismos para que nos ayuden en temas estructurales y no sea tan cara pues ahora sí que la construcción, el armado. Entonces, aquí esta recámara quedó por eso un poquito más grande. Excelente. Son de tamaño principal, jóvenes. La Sí, planta, la verdad, está muy organizada. Espero que le estén poniendo atención porque quedó bien. y Y aquí la casa se siente fresca, ¿verdad? Está haciendo un sí, calorón está allá haciendo un afuera. calorón, pero Adentro es realmente está fresco. fresca. Aquí Ya la decidimos, principal. esta es la recámara principal, que tuviera pues ahora sí que su cama viendo hacia acá. Realmente, pues ahora sí que espacio para una tele lo hay, no de la forma, pues ahora sí que De frente. adecuada, Ujú, pero pues bueno, puede quedar aquí con un pequeño brazo. ujú. Y pues ahora sí que esta es la más grande. A esta decidimos dejarle su vestidor pues por así que Esta trae como 380 o 4 metros.
Esta ya anda casi en los 4 metros, que es lo mismo de la sala. 4x4, ¿verdad? Ajá. Prácticamente. Sí, realmente esta quedó muy, muy amplia. Digo, ahora sí que una king size también queda sin ningún problema. Sí, ya la recámara 4x4, ya estamos del otro lado, Juan. Sí, Ah, ok, vestidor y baño. aquí decidimos hacer un vestidor. Ahora sí que igual lo más sencillo. Seguimos con la melamina. En este caso decidimos dejar el lavabo afuera. O sea, como que pues, ahora sí que siento que suma mucho. Que por ejemplo, si tu pareja se está bañando y dices, "Oye, pues yo ocupo lavarme nada más las manos", pues tienes esta conexión rápida del vestidor, lavabo. Y no, pues no tienes que molestar a alguien en el baño. Aquí decidimos dejar este otro mueblecito para, pues ahora sí que para ropa doblada. Y bueno, pues esta tiene su baño completo, que es prácticamente WC y regadera. Bastante funcional. Interesante sus jaboneras verticales que Sí, arrancan abajo. realmente ahí quisimos dejar como, bueno, que en proyecto teníamos meter una tira LED en la jardinera, Ajá. pero pues ahora sí que temas de presupuestos y todo, entonces ya no pudimos, pero pues tiene la conexión, o sea, digo, ahí hay que romper el piso, pero pues lo tenemos nosotros ya. Para la tira de LED. Sí, sí, sí. Ok. Dimensiones jóvenes, este baño estamos pues prácticamente en un 220, ¿verdad? Sí, 220 por 1,40. sí, 1.40. Y en sí, este espacio pues lo mismo, ¿no? El 220 por 260, más o menos 240 también. Bien. Sí. Y pues ahora sí que en esta área quisimos dejar prácticamente recámaras y un pequeño hall y listo. Ahora sí que en la parte superior decidimos dejar lo que es el cuarto de lavado y su pequeño patio junto con la terraza y un medio baño. Excelente. Oiga, ¿cuánto creen que cueste, jóvenes? 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones. A ver, analícenlo, analícenlo. Es bien interesante cómo en cada ciudad de México el precio es distinto. O sea, esta misma casa en Guadalajara puede costarte 2 millones de pesos más. Ay. Pues siento que también juega mucho la zona. Aquí, obviamente, pues al estar, ahora sí que no estamos muy lejos de San Luis, pero ay, se nos cerró ahí. Puertas automáticas. Entonces ahí, pues es donde ayuda a este tipo de construcciones que sean un poquito, pues relativamente más económicas, que ahorita en la construcción, pues está subiendo todo, ahora sí que todo, todo, todo está subiendo y tenemos que jugar ahí pues con los presupuestos. Aquí nosotros, pues ahora sí que decidimos dejar el cuarto de lavado, que es ahora sí que el espacio nada más lavadora, secadora y su calentador. De la marca Avera. Ok. Ya lavadero ya no. Lavadero ya no, o sea, realmente pues ahora sí que ahí ya no, pues ya no lo estamos poniendo, digo, siento que no sé si estemos mal, pero ya casi no lo usamos, entonces pues no, Es que la gente cada vez lava menos a mano. sí, Y este es un paticito este es para un atender. paticito para atender, realmente, ahora sí que aquí pues, o sea, también podemos poner unas escaleras de acceso hacia a la azotea Ok. y listo. Bien. Aquí es la terraza, digamos, lo secundaria, que realmente pues era un espacio que nos iba a quedar desperdiciado, o sea, que es prácticamente, no lo teníamos considerado meter piso ni nada, o sea, realmente dijimos, nada más hay que meter la puerta y ya, o sea, dejar este espacio muerto. Pero después dijimos, puedes hacer una doble terraza y dijimos, bueno, ¿qué necesitamos? Nada más meterle, pues le metimos los pisos. Aquí fue un detalle que quisimos hacer por temas estructurales, pues obviamente nos dejaron una trave botada. Entonces dijimos, mira, pues, si dejamos aquel espacio desperdiciado, mejor jugamos con esto. Entonces agregamos estos dos escaloncitos Está bien. y pues bueno, pusimos sus lamparitas, su contacto. Una tina después te puedes poner ahí, ¿va? Sí, aquí pues digo, puedes poner tu estructura y todo y realmente pues no hay tema y pues es un espacio que dices,
pues suma a la casa, que no cualquier otra casa te va a dar esa doble espacio para una terracita, una mesita o algo. ¿Cómo impermeabilizan ustedes estas terrazas en azotea? Nosotros lo que hicimos en esta casa es dejar ahora sí que meter el concreto fluido, Ajá. dimos las pendientes, impermeabilizamos y luego ahora sí metimos el piso. O sea, realmente, bueno, le pusimos membrana. ¿Membrana? Entonces, membrana reforzada, el impermeabilizante y ya sobre ese empezamos a poner el piso. ¿Qué impermeabilizante utilizaron para aquí en la azotea? Mira, aquí impermeabilizamos con Fester CR66. ¿Ok? Este, ¿Con membrana? Con membrana. Ah, excelente, excelente. Sí, Y ya arriba se instala el piso y ya queda completamente protegido. Es muy importante utilizar las herramientas como la batidora, ¿verdad? sí, sí, sí. Mezclar correctamente el producto. O sea, seguir las instrucciones. Instrucciones ahora sí que del proveedor, del fabricante. Ujú. Y pues bueno, ahora sí que para no tener problemas después. Sí, porque los dolores de cabeza vienen siempre en estas terrazas, Sí, ¿verdad? Luego también a veces en las juntas que se quiebran, es importante también colocar sí, sí, sí. buenos selladores en la junta. A veces se le puede agregar a la mezcla, se le puede agregar Festerbond. Es un Ok. producto de Fester que también se le agrega a la mezcla para que tenga más plasticidad y que no reviente, Ok. ¿verdad? Porque muchas veces la Sí, sí, junta sí. revienta por el mismo sol que hay, y entonces ingresa el agua Ingresa. por ahí. Sí. Entonces, el Festerbond tiene muchos usos. También, por ejemplo, se le puede aplicar la pintura. Tú Ok. mezclas la pintura con un sellador del Festerbond y la pintura te queda mucho más plástica y no se desprende. Ya ves que la Ok. pintura muchas veces se desprende cuando no tiene sellador. Sí, sí, sí. Aplicar Festerbond a la pintura nos ayuda a darle una mayor durabilidad. Ok. Entonces puedes trabajar con una pintura de 1 año, pero si le agregas Festerbond, Te da más. te da más, Ok. exactamente. Entonces tiene muchos usos el Festerbond. También es bueno y es recomendable aplicarlo antes de la pintura. Ok. Sellar los muros con Festerbond Ok. y ya después pintar. Entonces, el Ok. sellar los muros con Festerbond nos ayuda a que no agriete, No agriete. ¿verdad? Ok. Porque tú sabes que los morteros todo el tiempo Todo tronando. están tronando. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, agregar el Festerbond directamente al muro, nos va a ayudar a no tener esas típicas grietas chiquititas que no son estructurales, pero que son molestas a la Ok. vista, ¿verdad? Muy Entonces, les dejamos aquí las redes sociales y más información de los productos de Fester. Ahorita que ya empiezan las lluvias, es muy importante estar sellando todo con Festerbond para que no tengas ningún problema. Muy bien. Y del otro lado tenemos otra terraza. Del otro lado tenemos la terraza, pues ahora sí que sería la principal, la que teníamos ahora sí que considerada, desde el proyecto inicial. Aquí, pues ahora sí que jugamos por ahí, tuvimos que dejar aquí más pendiente. Ahora sí que por aquí son temas, ahora sí de que en esta terraza también puedes agregar tu estructura, tienes ya tu jardinerita, tus lamparitas y tienes un medio baño. Entonces, siento que esa conexión de tener, o sea, que estés aquí con tu familia, con amigos o algo, y dices, pues ya no tienes que ir prácticamente hasta planta baja, o sea, o al primer nivel, y pues aquí tienes ahora sí que tu bañito y listo. Oye, aquí sí le dejaste buena pendiente al centro, Sí, ¿verdad? sí, sí. Aquí Parece ahora que sí tenemos que... como 20 centímetros. Sí, aquí ahora sí que no queríamos, o sea, porque las terrazas, como dices, son un dolor de cabeza, entonces ahora sí que se nos fue la mano ahí con la pendiente, pero... Pero pues más bueno, vale que sobre y que no falte. Sí, Pero la jardinera, muy bien, ¿eh? Esta me comentabas que utilizaste el CR66. sí, ¿o cuál? aquí utilizamos el impermeabilizante, ahora sí que desde abajo todo, y pulimos también la jardinera Ok, para no tener ahora sí que problemas. excelente. Pues se ven muy bien las plantas, ¿eh? Sí, Quedaron bien tupidas. Ayuda a limpiar mucho la visión. sí. Bueno, arquitecto, entonces ahora sí díganos en cuánto está
a la venta el costo? Esta casa está a la venta en 3,590,000 pesos. Ok. Realmente pues es una casa de 200 metros, 196 metros de construcción, más las terrazas, nos vamos a 220 más o menos ya con pues ahora sí con todo. Y pues creemos que es un precio ahora sí que competitivo al sector al que estamos. Sí, definitivamente, 3,5 millones. A ver si todavía está en venta y hay alguien interesado acá en San Luis Potosí, que les den algún regalito si dicen que lo vieron aquí en Cota Sí, Paredes. no, pues ahora sí que muchas gracias, Ajá. ojalá salga y pues para seguir ahora sí que ofreciendo estos mismos productos, ahora sí que seguir construyendo. Claro, pues de eso se trata, De eso. jóvenes, de hacer cosas que la gente disfrute. Vamos a Aquí ver el medio baño el abre hacia medio baño, afuera. porque no quiero que se queden con la duda. La verdad les quedó bien, ¿eh? También tiene cubiertas de mármol. Sí, Y la taza de este lado. Ok. O sea, ya está todo listo para tu evento acá arriba. sí, realmente pues prácticamente lo que buscamos es que tengas ya una casa a la cual ya no le tengas que meter más, o sea, que tenga lo que ocupas. Y pues si ya le quieres agregar, pues bueno, ya es otra circunstancia, pero pues creo que una casa te suma más que te digan, ya te incluye todo esto de la cocina, todo esto de los closets, vestidores, las placas, todo. O sea, realmente es algo que suma. Excelente. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Nuestro Instagram y Facebook es Construzabala Potosinos. Así nos encuentran en las dos redes sociales que tenemos. Ahorita apenas estamos trabajando en una página web, pero pues bueno, pues poco a poco va este proceso de Excelente. construcción. Muchísimas gracias por recibirnos, No, pues a arquitecto. ustedes por Esperemos seguir venir. conociendo más de sus obras. Hasta pronto. Ya nos vamos, jóvenes. Estamos bajo el sol de San Luis Potosí. Yo soy Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!